Mis hermanos, pues vamos a continuar con el tema, ¿verdad? De cómo sentirse seguros y haber emprendido el camino. Entonces, hablábamos, ¿verdad? De que si somos débiles, ¿verdad? Pues hay que reconocer ante el Señor para que Él nos ayude, ¿verdad? En nuestra vida con nuestra debilidad, como habíamos dicho, minuto a minuto, siempre, ¿verdad? Nosotros siempre vamos a necesitar de la ayuda del Señor para que nosotros vayamos perdiendo esos miedos que tenemos, ¿verdad? A veces es más el miedo el que tenemos y el miedo no nos deja crecer, ¿verdad? Entonces, pues Dios nos da esa oportunidad de que vayamos creciendo, poco a poco, ir creciendo, ¿verdad? Hasta llegar a la estatura de Cristo, ¿verdad? Como dice San Pablo. Y vamos a ir reflexionando, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer como niño? Así como un niñito, al ver las responsabilidades que sus padres tienen, se preguntará, ¿qué es lo que me toca a mí? ¿Qué puedo hacer yo? Tú estarás preguntándote lo mismo en esta nueva etapa de tu vida. Pues bien, no es mucho lo que por lo pronto tendrás que hacer, pero a tu edad será lo que satisfacerá tus necesidades inmediatas, y es llorar, alimentarte y descansar. ¿Qué hace un niño cuando necesita ayuda? Llora, ¿verdad? Porque lo único que el niño sabe hacer es llorar, ¿verdad? Él cuando quiere agua, llora. Cuando quiere que su mamá lo atienda, llora, ¿verdad? Entonces nosotros ahorita en ese crecimiento, pues todavía vamos a ser como niños. Dijimos que habíamos empezado como niños, ¿verdad? Por eso se nos iban a dar las vacunas, ¿verdad? De ir creciendo poco a poco a través de la oración, a través del estudio bíblico. Por eso es importante estudiar la Biblia, ¿verdad? Con más frecuencia. Estudiar la Biblia, memorizarnos citas bíblicas para que nos vaya ayudando. Entonces, llorar, orar, clamar a Dios. Esa es, ¿verdad? Es nuestro trabajo, seguir clamando a Dios para que nos ayude a crecer, para que nos ayude a madurar. El llanto expresa que el niño tiene alguna necesidad. Es llorando como esto, ¿verdad? Podrás entender lo que significa para ti clamar a Dios, buscarle, pedir ayuda, ¿verdad? Entonces vamos a mirar lo que nos dice en Jeremías 33:3. Vamos a meditar la palabra de Dios para ver cómo es que el Señor nos va a ir ayudando, ¿verdad? Por eso vamos poco a poquito para ir entendiendo cómo crecer. Dijimos que la palabra de Dios nos ayudaba a crecer y es verdad, ¿verdad? La palabra de Dios, si le ponemos atención y la profundizamos, pues vamos a irla haciendo nuestra. Cuando nosotros vamos haciendo la palabra de Dios nuestra, es donde empezamos a crecer. Porque pudiéramos leer toda la Biblia completa, pero no vivir nada de lo que leemos, ¿verdad? Lo importante o lo más importante es vivir lo que vamos aprendiendo, creerle a Dios. Él nos habla a través de su palabra y nosotros le vamos a creer. Entonces vamos a meditar la palabra de Dios, Jeremías 33:3. Dice, llámame y te responderé, te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras. Palabra de Dios. Llámame y te responderé, y te mostraré cosas secretas. Fíjate nomás, cuántas cosas tiene el Señor para ti y para mí, ¿verdad? Pero pues es importante orar. Por eso en la oración nosotros entramos en esa comunicación con el Señor. Si nunca oramos, si nunca leemos la palabra de Dios, pues no experimentamos su amor, ¿verdad? Y no crecemos tampoco, ¿verdad? A veces hay una necesidad y vamos a la Biblia y le damos vuelta y decimos, aquí me dijo esto, y a veces nos quedamos más preocupados. No, mi hermano, no, ¿verdad? Hay que ir meditando en la palabra de Dios e irla aplicando en nuestra vida. Y de esa manera es como nosotros vamos creciendo espiritualmente.
Pedir que supla tus necesidades, que alivie tu dolor, que sacie tu hambre, tu sed, de reconocer la verdad, que perdone tus miserias. Miren, mis hermanos, a veces nuestro pecado es el que nos tiene más enfermos. El pecado enferma. Cuando nosotros no queremos perdonar a una persona, nosotros nos enfermamos. Y cuando nosotros, ¿verdad?, le pedimos a Dios la ayuda para perdonar a aquella persona que nos ha dañado, que nos ha lastimado, ¿verdad? Porque el pecado daña, el pecado destruye. Por eso es que el Señor nos aconseja, ¿verdad?, a deshacernos del pecado. Y el pecado destruye no solo a nosotros, sino a los que nos rodean. Porque si nosotros estamos enfermos, nosotros vamos a enfermar a los que nos rodean, ¿verdad? Porque nosotros enfermos no vamos a escuchar lo que nos dicen los demás, no vamos a aceptar lo que nos dicen los demás, ¿verdad? Y enfermos, pues un enfermo, ¿verdad?, necesita ayuda, no puede ayudar a los demás. Y nosotros muchas veces, ¿verdad?, como padres, como amigos, necesitamos estar sanos para poder ser instrumentos del Señor. Decirle, ¿verdad?, que nos ayude, que nos dé su gracia de perdonar. Es verdad que a veces hay cosas que son muy duras de perdonar, es verdad. Pero, ¿qué dijo el Señor en la cruz? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando una persona te lastima y te ofende, es porque de verdad no sabe lo que hace, como dijo Jesús. Porque si nosotros supiéramos el daño que hacemos al ofender a otros, no solo dañamos al otro, nos dañamos a nosotros con nuestro pecado. Entonces nos enfermamos nosotros y enfermamos a los demás. Miren qué curioso. Eso es lo que hace el pecado. Y Cristo vino a vencer el pecado a través de morir en la cruz. Pero entonces Dios nos quiere sanos, ¿verdad? Entonces por eso Él nos pide que perdonemos como Él nos perdona a nosotros. Él nos perdona lo que sea y siempre. Entonces por eso, ¿verdad?, nosotros no somos más que Dios para darnos el lujo de no perdonar a los demás, ¿verdad? Nosotros debemos entender que somos frágiles igual que los demás. Entonces por eso el Señor quiere que entendamos que así como nosotros necesitamos ser perdonados, los demás también necesitan de nuestro perdón. Y vamos a meditar la palabra de Dios en Mateo 7, del 7 al 8, del verso 7 al 8. Y nos dice así la palabra de Dios: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta. Palabra de Dios. Pidan y se les dará, busquen y hallarán. Dice la palabra de Dios que el que pide recibe y el que busca encuentra. Todo el que busca encuentra. Entonces, mis hermanos, ¿por qué no buscarle al Señor que nos ayude? ¿Verdad? ¿Por qué no tocar la puerta y decirle: Señor, estoy en estas circunstancias, necesito que me ayudes a salir de ellas? Necesito que me ayudes a perdonar esta situación que parece imperdonable, pero sabemos que con tu ayuda lo vamos a lograr. Y de verdad, con la ayuda de Dios, todo es posible, todo se puede. Pidiéndole todo como un hijo suyo. Nosotros tenemos un Padre que nos ama, somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que no nos va a ayudar? Claro que nos va a ayudar, Él nos quiere ayudar. Si no nos quisiera ayudar, miren, ¿no había mandado a su Hijo aquí a la tierra a ayudarnos? Esa es la prueba más grande de que nos ama mucho, que su amor fue tan grande, dice la palabra de Dios, que tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Dios quiere que no perdamos la vida eterna. Entonces, guardar rencor no nos sirve de nada, mis hermanos. Al contrario, nos hace daño. Y vamos a meditar la palabra de Dios en Romanos 8:15. Y pongámosle mucha atención, miren. Entonces, no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos que nos permite gritar: Abba, o sea, Padre.
No vuelvan al miedo. No hay que temer. El miedo muchas veces nos paraliza, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos miedo nos paraliza a realizar muchas cosas. Dios nos dio un espíritu propio, como lo dice en su palabra, ¿verdad? Un espíritu propio de los hijos de Dios, pues somos hijos de Dios. Entonces hay que pensar en que somos hijos de Dios y no vivir en el temor. Y seguimos reflexionando, seguimos meditando, mira esta reflexión tan hermosa, pidiéndole en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Él dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre lo realizaría. Entonces, ¿por qué no hacer la prueba? ¿Por qué no pedirle que en su nombre nos ayude a salir de toda situación difícil? Toda. Porque la felicidad desde aquí de la tierra ya se consigue, ¿verdad? Haciendo lo que Dios nos pide hacer. No aferrarnos a que tenemos la razón, ¿verdad? Quizás la tengamos, quizás no. Pero lo más importante es que Dios tiene la razón. Y Él quiere que aprendamos a perdonar como Él nos perdona a nosotros. Amén. Vamos a ir meditando más. Y vamos a mirar lo que nos dice la palabra de Dios en San Juan 16, del 23 al 24. Cuando llegue ese día, ya no tendrán que preguntarme nada. En verdad les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, y así conocerán el gozo completo. Palabra de Dios. Pidan y se les dará, y así conseguirán el gozo completo. Hay que pedir para ser felices, para tener gozo en el corazón. Hay que pedirle a Dios en su nombre que nos ayude a perdonar a aquella persona que nos ha ofendido. Quizás tú estás escuchando esta enseñanza y te preguntes, ¿cómo le voy a hacer para perdonar? No te preocupes, pídele a Dios que te ilumine y te diga qué tienes que hacer. A veces sufrimos tanto, ¿qué vamos a hacer para ir a perdonar a aquella persona que hemos ofendido? Y el Señor mismo va y te trae la persona. El mismo Señor pone los medios para que tú te encuentres con esa persona y pone el momento, pone la manera de cómo tú puedas enfrentar esta situación. Si tú te pones en las manos del Señor y le pides que te ayude, Él te va a ayudar, porque Él prometió ayudarnos y Él siempre cumple lo que promete. Tú no te preocupes, Él te va a ayudar. Cuando nosotros vamos creciendo espiritualmente, esa es una buena señal. Cuando nos sentimos tristes de ser tan duros de corazón, de no darle el perdón a una persona, ¿verdad? Eso es buena señal. Triste cuando nos sintamos tan conformes, tan a gusto. No, qué bueno que nos sintamos mal. Ese es un signo de crecimiento, ¿verdad? Es decir, me siento mal. Cuando yo me siento mal de mi pecado es que me voy a confesar, ¿verdad? Entonces, ese sentirme mal me trae a los pies de Jesús a pedir perdón. Recordemos que el sacerdote es el representante de Cristo aquí en la tierra y Él te va a perdonar en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Entonces, no te preocupes, ¿verdad? Cuando Él te da la absolución, te dice, yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya tú te vas tranquilo a tu casa, pero fue porque te sentiste mal. Qué bueno que nos sintamos mal siempre. Por eso hay que pedirle que nos sintamos mal por pecar, ¿verdad? Entonces, nos sentimos mal por pecar, pero a través de reconocer, viene el gozo y viene la alegría. Es indispensable que toda criatura se alimente y conforme a su edad, el alimento será más mejor. Dios nos da un alimento espiritual. Dios nos da un alimento espiritual en su palabra, en la Biblia. El alimento que Dios nos da es por medio de su palabra. Fíjense, la palabra de Dios es un alimento que alimenta el alma. Nuestra alma necesita ser alimentada por Dios y en la palabra de Dios lo vamos a encontrar, ¿verdad? Porque si nosotros meditamos la palabra de Dios,
pues ahí viene ese alimento. Si no meditamos la palabra de Dios, no va a venir, ¿verdad?, ese alimento. No va a saciar esa hambre, esa sed de nosotros. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio 8:3. Te hizo pasar necesidad, te hizo pasar hambre y luego te dio a comer maná, que ni tú ni tus padres habían conocido. Quería enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues todo lo que sale de la boca de Dios, ¿verdad?, es vida para el hombre. Cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, Moisés, ¿verdad?, fue obedeciendo a Dios a liberar ese pueblo, Dios mandó a Moisés y Moisés sacó el pueblo de Israel, pero tuvieron que pasar por el desierto. Y en el desierto pasaron necesidad. En el desierto encontraron a Dios. Miren, a veces no nos gusta sufrir. A veces nosotros quisiéramos todo bonito, pero qué bueno fuera así. Pero si nosotros seguimos muy confortables, nunca vamos a descubrir ese amor misericordioso de Dios. Los israelitas en el desierto reconocieron que Dios no los abandonaba, les dio el maná, les dio de comer, no los dejó a su suerte. Nunca Dios abandona a sus hijos. Y lo hemos ido descubriendo, ¿verdad?, en la historia de la Biblia, cómo Dios siempre ha estado presente ayudando a sus hijos, ¿verdad? Aunque el pueblo de Israel iba renegando porque Moisés los había hecho salir, ¿verdad?, de Egipto y pues no era lo mismo, ¿verdad?, estar en casa que ir en el desierto, ¿verdad? Yo nunca he estado en un desierto, pero me imagino que será estar en un desierto, ¿verdad? Entonces ellos iban desesperados renegando contra Moisés, ¿verdad? Pero entonces Dios no los abandonó, les dio de comer. Y ahí ellos vieron, ¿verdad?, la misericordia de Dios, porque Dios fue misericordioso, les dio de comer, les dio el maná. La palabra de Dios nos hace crecer y cuanto más la leamos, más fuertes seremos. A veces nosotros somos muy débiles cuando nos pasa algo y lloramos y lloramos y lloramos y queremos que todo el mundo sepa lo que nos pasa, pero es esa misma debilidad de nosotros, ¿verdad? Pero luego nos vamos a la palabra de Dios y encontramos, ¿verdad?, una cita bíblica que nos ilumina y nos conforta, ¿verdad? Ya decimos, no, pues adelante. Y nos da ganas de leer más la Biblia porque en ella encontramos ese consuelo. Pues de verdad, mis hermanos, la palabra de Dios nos consuela, nos fortalece, nos da esperanza y nos ayuda a que sigamos el camino y no nos quedemos estancados en las situaciones difíciles que nos llegan, ¿verdad? Entonces, qué importante es leer la palabra de Dios. También nos da el pan de vida, alimento, vitaminas para nuestra fe, es decir, nos da su Hijo Jesucristo en la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo. Miren cómo ahí en la hostia está Jesús vivo. Cuando venimos a recibirlo, ¿cómo nos sentimos? Felices, porque a través de recibirlo nos hacemos uno con Él y Él se hace uno con nosotros. Por eso ahorita en esta pandemia estamos sufriendo mucho, valorando tanto, ¿verdad? Cuando podíamos recibirlo a veces no veníamos. Muchas veces nos hemos dado el lujo de decir, hoy no, mañana. Y ahorita que no lo tenemos, ¿cuánto lo anhelamos? Sufrimos interiormente, pero le pedimos a Dios que pronto se vaya esta pandemia, ¿verdad? Que pronto llegue la paz para venir a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Yo sé que muchos sufrimos por ello. Muchos estamos tristes por no poder venir a recibir su cuerpo y su sangre, porque nuestra iglesia es sabia.
Nuestra iglesia nos cuida y nos protege, ¿verdad? Ella quiere que no nos enfermemos. Imagínense los que están sufriendo, los que han perdido un ser querido. A veces dicen las personas que no tienes fe. Mis hermanos, pongámonos en los zapatos de los que han perdido un ser querido. ¿Cómo se deben sentir el no haber podido darle una despedida a su ser querido? ¿O cómo se pudo sentir ese ser enfermo sin que le diera la mano a su familia? Mis hermanos, es tiempo de crecer, es tiempo de reconocer los prodigios de Dios, es tiempo de valorar a Dios, es tiempo de que nosotros entendamos que no hay otro camino, que solamente Dios nos puede ayudar, y qué importante es orar por los que están sufriendo, qué importante es pedirle que nos ayude a todos juntos, ¿verdad? No solamente pedir por nosotros, pedir por los demás. Todos estamos sufriendo este momento difícil, la iglesia entera, mis hermanos, los sacerdotes, que ellos tienen, ¿verdad?, esa responsabilidad de todos nosotros. Los sacerdotes también están sufriendo, también merecen de tu oración y de mi oración. Por ellos, ¿verdad?, nosotros recibimos la Santa Eucaristía. Dios, ¿verdad?, les dio una orden, ¿verdad?, de que se celebrara la Santa Misa en su nombre, porque ahí Él nos iba a alimentar, nos iba a nutrir. Qué importante, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, es nosotros prepararnos para recibir la Santa Eucaristía. En este momento de pandemia estamos valorando, quizás algunas veces venimos a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús tan sagrado, ¿verdad?, sin hacer un examen de conciencia, sin prepararnos para venir a recibir el cuerpo de Jesús tan limpio y tan santo. Que en esta pandemia aprendamos cada vez, cuando ya pase esta situación, que Dios nos dé licencia de venir a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, hacer un examen de conciencia, ¿verdad?, y revisar nuestra vida, darnos cuenta dónde estamos parados, porque Dios se merece nuestro amor, nuestro respeto. Dios se merece lo mejor, porque Él es Dios. Y Él, siendo Dios, nos ama tanto. Siendo Dios, aunque le fallemos, Él nos perdona. Siendo Dios, nos ama tanto. Pues nos ama porque es Dios, pero a pesar de que le fallamos, nos ama tanto. Que esto se quede en nuestra mente y en nuestro corazón, que esta pandemia nos ayude a crecer. ¿Verdad? Como dice la enseñanza, vamos creciendo como niños, y que no sigamos siendo niños en la vida, que en nuestra vida hay un crecimiento espiritual, que podamos nosotros tener la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a seguir meditando la palabra de Dios, y vamos a mirar en San Juan 6:35, en el Evangelio de San Juan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que cree en mí, ¿verdad?, ¿qué les dijo? Nunca tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Mis hermanos, Dios no se refería a la sed física, ¿verdad? Él se refería a la sed de Dios, al hambre de Dios, a tener hambre de recibir su cuerpo y su sangre, tener sed de Dios, tener sed de ser buenos, tener sed de agradarle a Dios, tener sed de ese cambio de vida, tener sed de que nosotros seamos mejores. De esa sed es de la que el Señor nos habla. Que nuestra vida pues sea transformada por Él, para que realmente entendamos cuál es su voluntad, qué es lo que Él espera de ti y de mí. Él espera un cambio de nosotros. Y en esta pandemia también hemos sentido su ayuda. Tenemos tristeza y dolor, pero tenemos a Dios. Dios está con nosotros. Y todo esto, yo estoy segura que todos vamos a pensar muy diferente de aquí en adelante.
Miren lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan 6:47. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Palabra de Dios. Qué importante es creerle a Dios. Era no creer en nosotros mismos. Nosotros nos equivocamos, nosotros fallamos, pero qué importante es creerle a Dios. Qué importante es, ¿verdad?, no apoyarnos en nosotros mismos. Qué importante es creer. La fe viene por creer. Por la fe nos salvamos. Por la fe creemos. Pidámosle a Dios que nos dé ese don maravilloso de la fe para creer en Él y vivir con más confianza en la vida. Que esta vida sea una preparación para la vida eterna. Por eso les decía que este momentos difíciles sea un crecimiento para nosotros, para prepararnos para la vida eterna. Para el día que el Señor nos llame, no sabemos cuándo. No sabemos el tiempo ni la hora. El Señor sí la sabe, nosotros no. Pero que cada día nos preocupemos por prepararnos para ese día que nos tengamos que ir. Cuando Él venga a llamar a la puerta por nosotros. Y nosotros, ¿verdad?, ya hayamos avanzado en ese crecer en el Señor. Descansar en el Señor, confiar para sentirnos como cuando un niño al despertarse sabe que sus padres se encargarán de suplir todas sus necesidades. Así Dios lo sabe, lo que necesitas. Así como tus padres, ¿verdad?, suplen tus necesidades, nuestro Padre Dios suple nuestras necesidades. Y a través de esta reflexión hemos ido entendiendo, ¿verdad?, que nosotros necesitamos mucho de Dios y que Él está para ayudarnos. Como esa madre que ayuda a ese padre, ¿verdad?, que está pendiente si el niño necesita comida, necesita lo que él necesite, ¿verdad? Y vamos a meditar el Salmo 62:2. ¿Qué podemos decir? Como el salmista, en Dios descansa el alma mía. Tener la confianza que Él cuidará de ti como un hijo amado y no dejar que los afanes, las preocupaciones de este mundo te hagan dudar de Él. Más bien, deposita en Jesús todas tus necesidades, que Él sabrá cómo ayudarte con ellas. Y vamos a meditar la palabra de Dios en 1 de Pedro 5, en el verso 7. Y nos dice así la palabra de Dios: depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuidará de ustedes. Palabra de Dios. Depositen en Él todas sus preocupaciones. Tú que me estás escuchando y que tienes una pena, el Señor te invita a que pongas en Él todas sus preocupaciones. Él sabrá qué va a hacer y cómo te va a ayudar. Lo importante es que tú tengas confianza en el Señor y tengas fe. Caminar en fe y en la confianza de Dios. Y el Salmo 91, del 1 al 2, miren lo que nos dice. Tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Mi amparo, mi refugio es el Señor, en quien yo pongo mi confianza. Él nos librará de todo mal. Él nos librará de todo esto. Los buenos hábitos, los buenos hábitos cristianos. ¿Cómo nosotros podemos lograr tener buenos hábitos o buenas costumbres? Vamos a mirar en 2 de Timoteo 2, verso 3. Soportar las dificultades como un buen soldado de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Soportar las dificultades como un buen soldado de Cristo Jesús. ¿Cómo es un soldado? Todos los días se ejercita, corre, todos los días Él está listo para ir a la guerra.
Nosotros también, si ejercitamos nuestra vida, ¿verdad?, leyendo la palabra de Dios, siendo distintos, también vamos a ser esos soldados para servirle al Señor. El Señor necesita de ti, pero necesita que entendamos, ¿verdad?, qué es que hay que hacer primero para servirle a Él. Porque si no, pues nosotros vamos a dar malos frutos, ¿verdad? Pero un soldado, ¿verdad?, tiene que ir bien preparado, bien ejercitado para ir a la guerra. Él se va a enfrentar a algo difícil, se va a enfrentar al enemigo. Tú y yo nos vamos a enfrentar al enemigo. Y qué duro cuando nos enfrentamos débiles, ¿verdad?, sin esa fuerza de Dios, ¿verdad? Sabemos que el mal trabaja las 24 horas y cuando te llega algo difícil no sabes ni de dónde apareció, como nos llegó esta pandemia. Pero tú que eres un buen soldado de Cristo, ¿verdad?, tú ya con ese crecimiento en tu corazón vas a confiar en Dios y decirle: Señor, no entiendo nada, pero está en tus manos. Todo está en tus manos. Vas a aprender a confiar en Dios, vas a aprender a no dirigir tu vida tú, sino que Él sea el que guía tus pasos, guía tu vida en las situaciones que sean, las buenas y las difíciles. Y mira lo que nos dice la palabra de Dios en Filipenses 2:5. Y vamos a meditar esta palabra de Dios. Dice: tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Entonces, para ser un buen soldado de Cristo, necesitamos tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuáles fueron esos sentimientos? El sentimiento del amor. Él no se preocupaba tanto de él se preocupaba más por los demás. Y esto es bien claro, ¿verdad? Cuando a mí me importan más los demás, antes que pensar en mí, ¿verdad?, ya estoy con esos sentimientos de Cristo. Porque cuando Dios nos llama a caminar con Él, a seguir con Él, es lo que Él espera de nosotros, que nos parezcamos a Él, ¿verdad? Una vez pareciéndonos a Él, teniendo sus sentimientos, Él cuenta con nosotros. Porque tú, hermano, tu hermana, vas a ir a hacer lo que Dios te mande a hacer. Porque tú vas a ir a representar a Cristo en la necesidad que vayas viendo, en la necesidad de tus hermanos. Tú vas a ser ese gran instrumento porque tú llevas ese amor de Dios en ti, llevas la intención que llevará el Señor. Pues muchas gracias, ¿verdad? Hemos terminado y que esto sea un crecimiento para ustedes, para mí, para que nosotros seamos verdaderos testigos del Señor, verdaderos servidores. Muchas gracias.